primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quería iniciar esta prédica leyendo este versículo que el Señor me dio, porque hay una palabra clave en el versículo que dice guardaos, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y uno solo guarda algo que tiene valor para uno. Los tesoros que nosotros hemos ido teniendo o las cosas que nosotros hemos ido abrazando los buscamos guardar, porque uno guarda lo valioso. Y Dios aquí le da un valor a lo irreprensible. Y la palabra irreprensible tiene un significado muy, muy especial. Y la palabra irreprensible significa que no merece reprensión. En su antónimo dice que es desaprobación. Y Dios nos está llamando a nosotros hoy, jóvenes, nos está llamando a ser jóvenes que tenemos que estar guardados y ser irreprensibles para esperar esa venida, esperar ese momento en que Él va a venir. Pero nosotros debemos de esperar guardando nuestras vidas y nuestros corazones. Y para nosotros como jóvenes eso es lo más aparentemente difícil en el mundo. Pero cuando estamos en Dios debería ser por amor y debería ser lo más fácil, porque nos estamos guardando para agradar a alguien que amamos. Y en su palabra dice que debemos de buscar santificarnos por completo, no solamente en el espíritu, sino que también en el alma y en el cuerpo. Y esto, por ende, me llevaba a otro versículo que les quiero compartir, que se encuentra en Filipenses 2:15. Y este versículo lo dice de otra manera, pero dice ocupados. En el versículo anterior dice guardar irreprensiblemente. Y este versículo dice ocupados. O sea, no solamente debemos de estar guardados, sino que debemos de estar ocupados. Pero no ocupados para el mundo, sino que ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Dice, porque Dios es en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Y me encanta porque Gaby en su oración lo dijo, querer como el hacer. Y dice, por su buena voluntad. Pero cuando a veces me pongo a preguntar, me pongo a pensar y digo, el querer como el hacer, y yo digo, ¿el hacer qué? Pero su palabra interpreta lo que está escrito también. Y escuchen esto, porque adelante dice, querer como hacer, pero ¿hacer qué? Y adelante dice, hacer todo sin murmuraciones ni discusiones. Es como si a la hora de guardarnos, a la hora de ocuparnos, Dios nos da una dirección en qué es lo que debemos de enfocarnos y poner todo nuestro enfoque para limpiarnos, para sanarnos, para buscar esa manera de apartarnos por amor a Él y estar limpios para su venida. Y su palabra lo dice, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Y aquí vemos tres características que yo te digo que si puedes apuntarlas, anótalas, porque primero dice irreprochables, irreprochables o irreprensibles. Y dice sencillos y sin mancha. En este mundo es tan difícil no ser sencillo, porque todo te guía a no ser sencillo. Pero viene Dios y Dios dice, quiero de ti, joven, un corazón sencillo. Y quiero de ti un hombre o una mujer sin mancha. Y adelante sigue contando y sigue diciendo en medio de una generación perversa. Es importante que tomes en cuenta que estamos en medio de una generación perversa, pero en medio de esa generación perversa, Dios te llama a ti y a mí a que nosotros guardemos nuestra vida en santidad. Y guardar nuestra vida en santidad significa el ser sencillos y estar sin mancha delante de Dios. Dice, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Date cuenta, como dice, que debemos de permanecer sin manchas y siendo sencillos.
en medio de una generación maligna y perversa. Y en medio de la cual, de toda esa generación, tú que me estás escuchando, resplandeceréis. Porque la luz de Dios está en nosotros. Dice, como lumbreras en el mundo. Nosotros, Dios nos ha llamado a ser luz. Dios nos ha llamado a ser lumbreras en medio de esta generación. Y dice, asidos de la palabra de Dios. O sea que la cuarta característica que debes de buscar es asidos. Y asidos significa apegados a la palabra de Dios. Yo quiero que tú puedas entender esto con todo tu corazón, no porque yo te lo esté diciendo o porque yo te lo esté compartiendo, sino porque es la palabra que está escrita. Y dice que debemos de presentarnos a Él sin manchas y sin arrugas. Entonces viene Dios y a través de su palabra nos dice, apégate a la palabra de Dios, a la palabra de vida. Y dice, en este caso, esta persona que está escribiendo, que era Pablo, dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, él trabajaba para enseñarnos, para escribir, para decirnos cómo podríamos nosotros prepararnos. Y hoy lo único que estoy haciendo yo es tratando de explicarte y dándote un poquito de palabra para que puedas entender estos versículos que van a ayudarte aquí en tu caminar, para que en el momento que venga nuestro Señor Jesucristo joven nos encuentre sin manchas. Pero para eso vamos a tener que ir trabajando. Y trabajando de la mano con qué. Y ahí es donde voy a decirte este versículo. Ponle mucha atención, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes. Aquí da 3 direcciones, alentéis, sostengáis y ser pacientes. Dice para con todos, no dice para unos, dice con todos. Y dice mirar que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con nosotros y para con todos. Y aquí van 3 cosas importantes. Primero, estar siempre gozosos. Ahora te pregunto, ¿has estado gozoso en tu día? Yo creo que es importante que sepas que ese es un fruto, el gozo es un fruto. 2, dice orad sin cesar. En el versículo 18 dice, dad gracias en todo. Nos vuelve a dar otras 3 direcciones y nos dice, estad gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene la razón por la cual leí este versículo. Y dice, no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Vas a poder entender por qué, pero en el versículo 20 da la cuarta característica. Dice, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno y abstenedos en toda especie del mal. O sea, la cuarta característica es no menospreciemos la palabra, las profecías que Dios nos da. Y es más, dice examinar todo y retenerlo. Y retenerlo volvemos al versículo inicial donde dice guardar, guardaos. Y retener significa también guardar. Porque no retenemos lo que no vale, retenemos la palabra de vida que nos trae sanidad, nos trae bendición y nos da guianza. Y nos da palabras de sabiduría para poder actuar de la manera correcta. Así que hoy yo te hago esta pregunta. ¿Cómo debemos de vivir entonces? Yo creo que es importante que veamos, analicemos y dejemos que el Espíritu guíe nuestras vidas. En tus decisiones, ¿estás dejando que Dios guíe tu vida? ¿Estás dejando que su Espíritu guíe tu vida? En la decisión que debes de tomar, ¿estás involucrando a Dios y al Espíritu en tu vida?
Estás tratando de guardar tu corazón de cualquier persona, de cualquier circunstancia, de cualquier relación, de cualquier cosa. Estás guardando tu corazón, estás reteniendo la palabra y estás buscando ser una persona que vive sin mancha y sin arruga. Entonces yo quiero decirte, guíate por el Espíritu. Debes de buscar esa conexión, ese enlace, esa intimidad con Dios y aferrarte al Espíritu. Y como decía, pegarte a la palabra de vida, que es la palabra de Dios. Y la actividad también a mí me impactaba mi corazón, no solamente la oración, sino que la palabra de la actividad. Y escucha uno de los versículos que mencionó la actividad en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Él envió a su espíritu y envió al espíritu del Hijo para que nosotros podamos ser hijos y podamos clamar, Abba, Padre. También asimismo lo dice en Romanos 8:5, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea que en algún momento ya habíamos caído en temor, Dios nos rescata y volvemos a caer. Pero viene Dios y dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. En cualquiera de las circunstancias que puedas estar pasando, ya sea difíciles o fáciles, o en la estación en la que estés, quiero decirte que hay un camino. Y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a vivir bajo el propósito de Él. Y el primer propósito que tenemos está en nuestras vidas, en nuestros corazones y el guardarnos. El primer paso que debemos de hacer es limpiar nuestras propias vidas, guardarnos, apartarnos por amor a Él. Y no lo vamos a hacer porque yo te los estoy diciendo o porque alguien más te lo dice, sino que porque a ti se te está siendo revelada la palabra que Cristo viene. Y su palabra lo dice. Y escucha un ejemplo. Y este ejemplo es uno de los ejemplos que a mí más me encanta. Y te lo quiero compartir porque a mí, en mi vida, ha impactado de gran manera. Y esta es la historia de Daniel. Y Daniel, a mí me identifico mucho con Daniel. Pero escucha esto, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. O sea, el rey había delegado a ciertos gobernadores para que gobernaran. Y Daniel era uno de ellos. Dice, pero Daniel mismo era superior, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel. Y los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusarle. El enemigo siempre va a intentar acusarnos. El enemigo te va a estar observando y va a ver todo lo que vas a hacer mal. Es como ese jefe, y cuando nosotros estamos trabajando, o ese maestro, cuando nosotros estamos estudiando, y nosotros nos esforzamos y tal vez hicimos todo bien, y esa persona solo se fija en lo malo. Y nosotros decimos, pero traté de hacer todo lo mejor que pude, y se fijó solo en lo malo. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo intenta buscar cualquier cosa para acusarnos. Pero Daniel tenía puesta su identidad en su padre. Y él sabía quién era. Nunca perdió su identidad. Yo quiero decirte algo, joven. Debes de buscar guardarte. Debes de buscar establecerte, de apartarte, porque tú sí tienes una identidad. No te tienes que tomar personal porque el enemigo siempre intenta acusarte y para eso va a observarnos. Pero es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice, en lo relacionado en el reino, pero no había y no podían hallar motivo alguno o falta. Siempre hay un pero. O sea, ellos intentaron hacerlo, pero no encontraron nada.
Sabes, cuando buscas guardar tu corazón y el enemigo se acerca para intentar acusarte, si tú constantemente te estás sumergiéndote en la presencia de Dios y estás limpiando constantemente tus vestiduras, no van a hallar nada para acusarte. Y esa es una ley. Y dice, ¿por qué? Porque aquí hay dos características. Hago un paréntesis porque Daniel tenía dos características que se enlazan muy bien con los versículos del inicio. Y el primero dice, porque él era fiel. Un hombre, una mujer fiel a Dios es un hombre o una mujer que busca permanecer sin mancha y sin arruga. Es una persona que busca apartarse para entregarle su corazón, su vida a Dios, sin importar que la persona piense en cómo habla, si habla bien, si habla mal, si hace las cosas, cómo las hace. La gente siempre va a acusarte. Pero cuando hace las cosas para Dios, al único que a ti te va a interesar agradar es a Dios. Y me encanta porque Daniel era un hombre fiel. Y no dice que las personas decían que él era fiel, sino que la palabra dice que él era un hombre fiel. Si hoy alguien pudiera hablar de ti, ¿qué diría? Si hoy alguien pudiera expresar algo de ti, ¿qué diría? Pero qué mejor si hoy Dios pudiera decir algo de ti y cuando Él te vea diga, ella es mi fiel amiga. Oh, eres mi fiel amigo. Eres mi amigo. Daniel era fiel con Dios. Yo quiero decirte una cosa y te motivo a que tú busques por amor ser fiel a Dios. Y número 2, dice, y ningún error ni falta hallaron en él. ¡Wow! Daniel buscaba constantemente sumergirse en la presencia de Dios. Y como humano, yo estoy seguro que él pudo haber tenido sus fallas, pero era fiel, era irreprensible delante de Dios. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarle. Perdón, dice, no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos estaban buscando la manera de poder hacer caer a Daniel de una u otra manera para acusarlo delante del rey. Pero entendiendo las características que yo te estaba compartiendo unos momentos anteriores, que es vivir bajo el Espíritu, Daniel era un hombre que vivía bajo el Espíritu. Y entiéndelo con todo tu corazón, porque dice, porque aunque Daniel lo supo, se fue a su hogar. Se arrodilló como de costumbre en su dormitorio, en la planta alta, con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, y oró 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. O sea, Daniel no esperó que hubiera circunstancia que afectara su vida para buscar 3 veces a Dios. Daniel lo hacía constantemente. Ese era su diario vivir. Y en nuestras vidas pasa lo contrario. Nosotros buscamos a Dios como jóvenes en los momentos donde nosotros nos desmayamos y levantamos la mano para que Él nos rescate, cuando debería de ser nuestra intimidad, nuestra manera de vivir. Y quiero decirte que si tú quieres limpiar tus vestiduras, mantenerte en santidad en cuerpo, alma y espíritu, no debes de dejar de conectarte con la presencia de Dios. Yo entiendo que hoy es difícil aparentemente hacerlo cuando sos parte del mundo, porque te dejas llevar por todas las cosas del mundo. Pero cuando vivís bajo el Espíritu y no vivís bajo el mundo, entonces tú vivís a plenitud de la presencia de Dios y no va a ser difícil. Y es más, en todo momento vas a buscar adorarle y amarle y entregarte tu vida a Él. Y no es necesario que alguien te tenga que ver, no es necesario que alguien lo tenga que notar, porque el que lo tiene que ver es Dios en nosotros. Para que Dios vea en nosotros y pueda decir, Él es mi fiel amigo.
Dice, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Entonces todos estos hombres vinieron a la casa de Daniel y lo encontraron orando e involucrado a su Dios. Cuando una persona te ve, cuando tu familia te ve, cuando Dios mismo se acerca a verte, que te encuentre de esta manera. Que si Dios hoy viene, Él pueda encontrarnos, como dice aquí, orando, involucrados con Dios. Para nosotros no debería ser difícil. Y pongo el ejemplo de una relación. Cuando uno ama o está en la primera etapa de una relación, que es la etapa de la ilusión, que normalmente se confunde con el amor, pero es una etapa de ilusión. En esa etapa de ilusión uno quiere estar completamente con esa persona y está dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero cuando uno encuentra la etapa de estabilidad, que en realidad es el amor, entonces uno realmente ama sin condición. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar con Dios, una relación profunda que se establezca en las bases de la palabra de Dios y que nosotros lo busquemos con intimidad, por amor y por adoración. Y no lo vamos a hacer porque alguien nos lo impone, lo vamos a hacer porque nosotros entendemos y sabemos que Jesús, al que amamos, a nuestro Dios que amamos, Él viene por su iglesia y nosotros lo recibimos. Es más, la gente se podría asustar por los tiempos que estamos viviendo, pero a los que creen en el Señor, para ellos son renovadas sus fuerzas. Y aunque el mundo por afuera esté en un caos, nosotros sabemos que nuestra esperanza no está en el mundo, sino que está en Dios. Y mientras el mundo está en plena destrucción, nosotros levantamos bandera de victoria sabiendo que nuestro Rey viene pronto, que nuestro Rey viene por la iglesia. Y quiero decirte que nosotros debemos buscar limpiarnos para ser esa iglesia, esa novia que busca agradar en todo momento a Dios. Te pregunto, joven, ¿cómo ha estado tu día? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo has dado los pasos? ¿Qué has hecho de tu vida? Y ahora quiero que es importante que te detengas, pongas un alto y le digas, Padre, ya no quiero seguir caminando, ahora sea tu Espíritu quien me guíe. Y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Y no me quisiera extender mucho en lo que les estoy diciendo, pero hay varias leyes y quiero leerte unas de varias. Y la primera es Romanos 8, 2 al 3. Y dice, porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libertará del poder del pecado y de la muerte. Sabes, el enemigo quiere hacerte pecar, quiere hacernos pecar, quiere hacernos caer, pero nosotros entendemos que hay un poder vivificador a través de su Espíritu, que dice que nos libera del poder del pecado. O sea que si ha habido pecado en tu vida, si has abierto puertas a través del Espíritu, entonces hay poder. Y ese poder es para romper, quitar y limpiar. Pero esta es como la piedrita en el zapato. Vamos caminando, vamos hacia un destino, pero de la nada empezamos a ver molestia, empieza a haber molestia en nuestro zapato. Y lo que hacemos es de que debemos detenernos, sacar la piedrita y continuar. Así es el pecado. No podemos acostumbrarnos a vivir con esa piedra en el zapato, porque tarde o temprano va a lastimar y va a detener nuestro caminar. Pero el Espíritu vivificador, el poder del Espíritu, es quien nos debe de guiar. Entonces, si tú no sabes cómo salir de esa circunstancia o has caído en pecado, detente y entra en intimidad con el Espíritu. Que el Espíritu te dé el poder, que Él es el que va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero sí debemos de confesar nuestro pecado delante de Dios para que Él pueda perdonarnos y limpiarnos. En el mismo versículo dice, la ley no pudo liberarnos. La ley no pudo liberarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder.
Pero Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados. Y así destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. Quiero decirte que aquí lo dice, que Él destruyó el dominio del pecado en nosotros. Pero ¿sabes qué? Muchas veces seguimos viviendo en el mismo pecado y caemos, y caemos, y caemos. Y debemos detenernos, quitarnos esa piedrita del zapato y continuar. Pero para eso va a ser necesario entender lo que dice aquí. Que dice, porque Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual al de todos, para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados. Quiero decirte que hay una ley poderosísima que nos respalda, y que esa ley anuló esos pecados. Pero quiero decirte, número uno, confiesa tu pecado. No te acostumbres a vivir con esa piedrita en el zapato, porque tarde o temprano te va a lastimar. No solamente va a lastimar a tu vida, sino que va a lastimar a tu familia y el futuro de tus generaciones. Pero Dios trae bendición y sanidad a tu casa, y trae cada nuevo día una oportunidad. Y yo decidí agarrarla. La ley de Cristo es la segunda. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, si el acusador te encuentra alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no seas, que tú también seas tentado, y sobrellevad los unos la carga de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. La ley del Espíritu, el poder que vivifica el Espíritu, que nos dio la garantía de Cristo, que nos dejó para ser guiados bajo su Espíritu, y dos, vivir bajo la ley de Cristo. Dice, sobrellevar los unos las cargas de otros, y cumplir así la ley de Cristo. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Es como si te estuviera diciendo, persiste en la carrera, como lo decía Pablo, persiste en la carrera, no te desmayes, no te canses de hacer el bien. Y eso es fácil cuando alguien te hace el bien, pero cuando alguien te hace el mal, se vuelve difícil. Pero como dice aquí, vosotros no sois de la carne, sino que le habla a esas personas que ya viven bajo el Espíritu. Yo sé que tú estás escuchando, tú vives bajo el Espíritu. Debes de buscar vivir bajo el Espíritu. Número 3, dice, la ley de la libertad. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¡Wow! Es como que si Dios viene y nos dice, todo lo que yo te estoy hablando, hay muchas personas que lo olvidan, pero tú debes de ser de los que hacen la obra de lo que estás aprendiendo. Entonces, ¿de parte de quién somos? Somos de los de que todo el tiempo escuchamos y decimos, oh, wow, qué buena prédica, oh, wow, qué buen mensaje, y anotamos los versículos, y anotamos esto, etc. Pero en nuestra manera de caminar no somos hacedores, y Dios nos llama a hacer. Y aquí lo dice, persevera en ella. En este versículo vuelve a decir, sé constante, persevera en ella, no siendo olvidor olvidadizo, sino hacer la obra. Esta será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. O sea, el hacer es una manera de vivir haciendo. El hacer es una manera de vivir haciendo la obra de Dios. Y esos los que obran y los que hacen, esos son bienaventurados.
No solamente se trata de leer el Salmo donde dice bienaventurado, no, sino que los que hacen, los hacedores. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros o no quiere refrenar su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y eso me pasaba con una persona que platicaba hoy. Hoy hablaba con varias personas, pero con una de las personas que platicaba le decía, no disfraces el pecado. Porque una manera que tenemos nuestra naturaleza del mundo, no espiritual, pero la naturaleza del mundo es disfrazar el pecado. Todo el tiempo disfrazamos el pecado. Decimos, no me hace daño, no es malo, no afecto a nadie. Lo único que estamos diciendo es, no queremos cambiar. Pero dice, hay que refrenar la boca y que no hay que engañar al corazón. O sea, uno se autoengaña diciendo lo que está diciendo, mas uno debería de ser hacedor de lo que está aprendiendo. Y si tú encuentras vida en las palabras de Dios, entonces tienes que empezar a hacer y vivir en esa plenitud. Y yo sé que no es fácil. Y esa parte cuando digamos que no es fácil, la mayoría de personas te van a preguntar, o tú mismo te haces preguntar, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? Y ahora yo te voy a decir Santiago 3, 6 al 10. Anótalo si puedes ahí donde estás, porque dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. Vuelve a dar tres características importantes, como que tres acciones. Y la primera es resiste. En el versículo anterior decía persiste, ahora dice resiste. 2, someteos, es meterte, someterse bajo. Y 3, resistir al diablo. Para mantener limpias tus vestiduras, jóvenes, tienes que entenderme que tienes que resistir. Tienes que persistir, tienes que resistir y tienes que someterte a Dios y a tus autoridades. Dice resistir al diablo. Pero el pecado siempre llega a mi vida, ¿sabes? Y de la nada estoy así, vuelve a ver el pecado. Ojo con lo que te voy a decir. ¿Y cómo puedes hacer para que eso ya no siga sucediendo? Lamento decirte que Él siempre va a estar encontrando la manera de poder hacernos caer. Pero aquí hay una clave importante que dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, ya no vas a caer en ese pecado si tomas el control, si vives bajo el Espíritu, si entras como Daniel a ser un hombre fiel por amor a Dios. Y si tú lo sos y buscas hacerlo, entonces cuando venga el pecado vas a huir como lo hizo José con las cosas de Potifar. Pero dice, huye, resiste al diablo y huirá de vosotros. O sea, no aplica lo que dice, no es que yo cuando siento y vuelvo a caer en pecado, vuelvo a caer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo escucho, vuelvo a caer en pecado, y vuelvo a caer en el mismo pecado, y vuelvo a caer en el mismo pecado, lo que yo estoy escuchando es una persona que no está resistiendo. Entonces yo quiero decirte hoy, resiste. Vive en el Espíritu de Dios. Entiende que debes de limpiar tus vestiduras y debes de someterte a Él. Y entonces el diablo huirá de vosotros. Porque va a decir, aquí no podemos. Y así como no pudo con Daniel, no podrá con nosotros. ¿Y sabes qué? A Daniel lo metieron en la fosa de los leones. Y los leones no lo tocaron. Porque el respaldo de Dios iba con él. Cuando eres un hombre o una mujer de Dios, cuando eres un hombre fiel o una mujer fiel de Dios, Dios va a respaldar tu caminar y el Espíritu de Dios va a alumbrar tu camino a través de la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios vas a encontrar los consejos y la sabiduría para las decisiones que tú debas de tomar. Pero si tú vives bajo las leyes del mundo que te quieren llevar a esclavitud, que te quieren hacer caer en pecado y por ende te van a llevar a la muerte, entonces vas a ser un blanco fácil para que el enemigo te meta a la fosa de los leones
los leones de hoy. Pero nosotros somos hijos de Dios, que entendemos su redención, su amor, su presencia y su gloria. Y entendemos que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Pero para experimentarlo y para vivirlo, tenemos que someternos y vivir como vivía Daniel. Dice, y él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor, y Él los exaltará. Date cuenta cómo Dios transforma. Dios transforma a través de sus acciones, pero te lleva a ti a hacer una acción. No solamente se trata de pedir, levantar la mano porque yo no puedo hacerlo y porque necesito ayuda, porque hoy me siento triste, porque tuve un ataque y me asusté, sino que debemos de empezar a ser hacedores de la palabra de Dios, humillarnos delante de Dios, someternos delante de su presencia y dejar que Él gobierne nuestra vida. Y fue una palabra que Dios me dio en algún momento y me costó muchísimo entenderla, y hasta, te la digo en confianza, hasta hace poco la entendí. Dios me dio una palabra profética y me decía que Él quería gobernar, quería su gobernanza, que Él gobernara mi vida. Pero a veces parecemos tan niños, tan imprudentes o tan nobles, o yo no sé cómo decirlo, o ignorantes, que ignoramos la palabra de Dios en vez de detenernos y decirle a Dios, Padre, quiero que tú gobiernes mi vida. Ya no voy a hacer nada. Voy a dejar que seas tú. Pero para eso se necesita ser un hombre y una mujer de decisiones. Se necesita decir, hasta aquí, ya no más voy a caer en ese pecado, voy a resistir, pero voy a poner un alto. Se necesita poner un alto. Se necesita de ser valiente. Se necesita de tener tenacidad y debemos de vivir aferrados a la palabra de Dios. Pero no es fácil. Pero no es fácil cuando vives en el mundo, pero es fácil cuando vives en el Espíritu. Entonces yo hoy te motivo que vivas en el Espíritu. Y aquí una palabra fuerte, como un paréntesis, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye enemigo de Dios? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y yo lo hablaba esta semana con una persona, y si esa persona me está escuchando, lo va a entender. Y si este ejemplo te puede servir a ti, abrázalo. Pero yo le decía, ¿por qué haces eso? ¿Y por qué haces aquí y haces allá? Porque no tiene comunión una cosa, no tiene comunión la luz con las tinieblas. Y a veces nosotros vivimos en un mundo donde tratamos de mezclarlo. Pero quiero decirte que no es así. O sea, eso se llama polaridad. Una cosa aquí y otra cosa allá. Son dos cosas distintas. Y nosotros debemos de aprender a vivir o en un lado o en el otro. Pero debemos de ser drásticos. Debemos de ser decisivos. Debemos de tomar el control de nuestro camino. Tomar el carácter y decir, Padre, hoy decido que no sea yo el que va a tomar las decisiones, sino que sea tu Espíritu. Hoy tomo la decisión de entregarte mi vida y quiero vivir bajo el Espíritu, que no sea yo, sino que seas tú. Y cada vez que el enemigo quiere intentar atacarme, me voy a recordar en el versículo que decía Romanos, Abba, Padre, mi Dios, quien anuló la ley que me acusaba, pero ahora vivo, ahora Cristo vive en mí. Pero para hacerlo necesitas ser valiente. Para ello necesitas tomar una decisión. Para ello necesitas poner un hasta aquí. Y preguntarle a Dios, Padre, ¿este lugar en el que estoy te agrada? Padre, ¿esta relación en la que estoy te agrada? A mí me encanta, pero ¿a ti te agrada? Padre, este trabajo en el que estoy me está alejando de ti, cada vez tengo menos tiempo. Padre, ¿te agrada?
para estos estudios. Haz que vieras, estoy súper ocupado porque tengo tantas cosas que hacer. Detente. Padre, ¿esto te agrada? Y quiero cerrar esta plática, esta prédica, con otro versículo. Y dice: entonces el ángel me mostró en la visión al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. Quiero que te imagines esta historia, porque esta historia es fascinante. Dice: y también estaba ahí Satanás. ¡Wow! Es como que si hubiera sido una sala de reuniones. Y dice: entonces el ángel me mostró en visión al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. Y también estaba allí Satanás. ¿Qué hacía? Vamos a ver qué hacía. Y dice: y estaba ahí Satanás a la derecha del ángel, acusando de muchas cosas a Josué. Con este versículo regreso al principio, donde el acusador siempre va a intentar acusarnos. Y ahí estaba Satanás intentando acusar a Josué. Y sabes una cosa, cada vez que nosotros pecamos nos sentimos culpables. Y la culpabilidad es una arma que nos aleja de Dios. Cuando nosotros tengamos culpabilidad, debemos de abrir los ojos y arrepentirnos en vez de alejarnos por sentirnos culpables. El enemigo quiere hacernos sentirnos culpables en su acusación, pero el poder de Dios nos acerca al arrepentimiento. Y escucha esto, dice: acusando de muchas cosas. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás: que el Señor te conceda a ti, Satanás, si que el Señor que ha escogido a Jerusalén te condene. Y dice: ¿acaso no ves que a este hombre lo ha librado el Señor del castigo? Josué, que estaba delante del ángel, tenía ropas sucias. O sea, Josué se había ensuciado, tenía un par de ropas sucias. Pero entonces el ángel les dijo a los demás que estaban parados ahí: quítenle esas ropas sucias. Y volviéndose a Josué le dijo, como que si lo paró de frente, le dijo: no le pongas caso a este que te está acusando. Es más, vengan. Y volviéndose a Josué le dijo: mira, he quitado tu pecado y te vestiré con ropa de dignidad. Y entonces ordenó: pónganle también una mitra en la cabeza como señal de dignidad. Y ellos se la pusieron y le pusieron también ropas de dignatario. Cuando terminaron de vestirlo, el ángel del Señor le advirtió a Josué: esto es lo que te dice el Señor Todopoderoso. Si te mantienes fiel a mis instrucciones, recuérdense cómo era Daniel. Y el ángel le dice ahorita a Josué: si te mantienes fiel a mis instrucciones y ejercer es hacer. La palabra del versículo número 2 que leíamos, que decía hacedores. Dice: y ejerces con fidelidad tu sacerdocio, entonces te pondré a cargo del templo y cuidarás mis atrios, y te dará una posición especial entre los ángeles que están a mi servicio. Y después de aquellos, declara el Señor Todopoderoso, todos ustedes vivirán en paz y prosperidad, y cada uno poseerá su casa con jardines y viñedos. Y de nuevo podrá invitar a sus vecinos. Date cuenta cómo Dios transformó esa situación. Josué se presentó delante del ángel del Señor, y ahí estaba Satanás, y Satanás viene y lo intenta acusar, y se para delante a acusarlo. Es como que si nosotros hoy levantáramos una oración a Dios y de la nada entra ese pensamiento: pero eres pecador, pero caíste en esto, pero has hecho lo otro, y nosotros entramos en nuestra mente en una batalla. Pero viene el ángel del Señor y le dice, como si le dice: cállate, Satanás, un momentito. Mira, yo estoy hablando con mi hijo, no estoy hablando contigo. Tú, hijo mío, tú has sido fiel. Ahora yo te voy a cambiar tus vestiduras, y estas vestiduras sucias las voy a quitar y te voy a dar unas nuevas vestiduras. Yo quiero decirte una cosa: el enemigo quiere acusarte bajo la ley del pecado, pero nosotros nos aferramos a que Cristo anuló todo acta sobre nuestras vidas, y que Él clavó los pecados en la cruz del Calvario.
Y lo clavó no solamente para las personas que están a tu alrededor, sino que para ti, para tu casa y para tu familia. Y para ti, para tu casa y tu familia también es esta palabra. Porque escrito está. Esa palabra también es para nosotros. Pero la cosa es, ¿realmente lo creemos? Porque dice, lo creemos, lo mismo que dice al principio. Lo que decía al principio era esto, y con esto termino. Dice, irreprochables, sencillos y sin mancha. Siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo tiempo. Paréntesis, no menosprecies las profecías. Vivir abstenidos, vivir en el Espíritu de Dios, ser fiel amigo de Dios, no vivir bajo ningún error. Y entonces dejar que el Espíritu obre en nosotros y dejarnos guiar por su Espíritu. Y dejar que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Vivir bajo el Espíritu, no bajo la carne. Y entonces entender lo que dice acá, la guianza. Si te mantienes fiel a ti, que tú me estás escuchando, si tú te mantienes fiel, como dice aquí, mantente fiel a mis instrucciones y ejerces con fidelidad el sacerdocio. Emanuel, ¿pero qué es lo que debo de hacer? Mantente fiel a Dios y ejerce con fidelidad el sacerdocio que Dios te dio. No para que alguien te vea, por amor a Él. Y entonces, y daré una posición especial, te daré una posición especial entre estos ángeles que están a mi servicio. A Dios lo había mandado, Dios había mandado ese ángel. Ese ángel era el ángel del Señor que hoy mismo nos dice a nosotros. El enemigo va a intentar acusarnos, señalarnos y ver nuestras imperfecciones y nuestras manchas de nuestra ropa sucia. Pero viene Jesús y nos da una nueva vestidura. Ahora quiero decirte, y con esto quiero cerrar, es tiempo de ver cuáles son esas vestiduras o esas manchas que aún tenemos en nuestras vidas. Resistir al diablo y él se va a alejar de nosotros. Pero no solamente es resistir, sino que también es vernos a nosotros mismos. Porque tenemos la capacidad de ver todo lo que tenemos alrededor, 360 grados, pero no tenemos la capacidad de vernos al espejo y ver cuál parte de nuestra vestidura está limpia o está sucia. Y cuando tú lo observes, cuál es esa parte que está sucia, tú puedas verlo y decirle: Padre, sé tú quien cambie mis vestiduras. Pero ya no voy a vivir bajo el pecado, bajo vivir entendiendo que debo de sumergirme constantemente en su bautismo y arrepentirme constantemente y declarar que yo soy sano en Jesús, que su victoria está en mi casa, que su victoria está en mi vida, que su victoria está en los pasos que das, que ya no más te va a lastimar la piedra del zapato, sino que es más, te quitarás el zapato, limpiarás las heridas del pecado que ocasionó en tus pies, que el objetivo era hacerte detenerte. Quítate el zapato, saca la piedrita, límpiate, ponte unos nuevos calcetines, amárrate los zapatos y empieza la carrera, porque Jehová de los ejércitos viene pronto y nosotros debemos de mantenernos fieles y entender lo que decía la actividad. Abba Padre, oh Abba Padre, mi Dios, que ahí donde tú estés puedas levantar tus manos, puedas doblar tus rodillas como lo hacía Daniel, abrir las ventanas, subir al segundo nivel, entrar a ese lugar santísimo y decirle: Padre, Dios de los ejércitos, Abba Padre nuestro Dios, mi Dios, a ti te clamo, a ti te hablo, ven, desciende, entra en mi vida, que sea tu espíritu que viva en mi vida y en mi corazón. Pero ya no quiero ser alguien que escucha, sino quiero ser un hombre que hace. Yo no quiero ser una mujer que escucha, quiero ser una mujer que hace. Quiero involucrarte en todas mis decisiones, pero es más, quiero que mis decisiones sean basadas en ti y no preguntarte a ti por cada decisión. Quiero que tu espíritu me guíe. Entonces yo quiero que ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojos, puedas levantar tus manos. Y si tú si tú te has sentido acusado por algo, o el enemigo ha querido acusarte, quiero decirte que Jesús en la cruz del Calvario
anuló todo pecado sobre nuestras vidas. Y hay una ley que está escrita, que nos respalda. Y si tú lo logras entenderlo, esto no es una prédica. Si tú logras entenderlo, este debería de ser la base que debes de entender, aplicar para vivir. Y si lo haces, entonces, y entiendes los frutos del Espíritu, y uno de los frutos es el dominio propio. Si tú tienes y entiendes el dominio propio, entonces tú puedes decirle: Padre, he sido débil porque me he dejado guiar bajo mi carne. Y el pecado ha intentado seducir mi mente, ha entrado como concupiscencia hacia mi mente, ha lastimado y ha ensuciado mi alma y ha hecho pecar a mi cuerpo. Mas hoy vengo delante de ti, entregándote, como dice tu palabra, santificados en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Hoy nos entregamos delante de ti y te pedimos perdón. Si es necesario, ahí donde tú estás, si es necesario, dobla tus rodillas y pídele a Dios: Padre, perdona. Te pido que tú puedas limpiar mis vestiduras, que tú puedas cambiar mi corazón, que tú puedas limpiar cada una de mis áreas. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Dios Todopoderoso, mientras tú le pides perdón a Dios, hoy quiero reprender a Satanás. Y quiero reprender a todo servidor del reino de las tinieblas que ha querido acercarte a tu vida con un dedo acusador. Y vengo declarando que Jesús ha sido victorioso sobre su pueblo y nosotros somos su pueblo. Y hoy recibimos, Padre, de ti la sanidad. Hoy recibimos de ti la libertad. Hoy recibimos de ti todo. Hoy recibimos todo tu amor. Y te pedimos, Jesús, que tú puedas hacernos hombres y mujeres fieles a ti. Que nuestros labios, cuando canten, no canten canciones del mundo, sino que canten solo canciones para ti. Que podamos ser celosos de lo que sale de nuestra boca. Entrégale ese don, ese talento, ese ministerio, ese sacerdocio que Dios está diciendo hoy. Cuida ese sacerdocio. Sé fiel a mí, dice el Señor. Y míralo a Él como tu Padre, como tu amigo, y séle fiel. No porque te lo impone una religión, porque no es así, sino que es por amor a Dios. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo tu casa, bendigo tu vida, bendigo tu corazón, bendigo tu espíritu y declaro nuevas decisiones basadas en el Espíritu. Y declaro que esta palabra se haga rema en tu vida y que las áreas descuidadas puedan ser renovadas y que el Espíritu de Dios pueda traer vida a toda área que ha sido seca. Y todo el yugo que ha querido atarte a través del pecado se ha anulado. Hoy declaramos lo que dice su palabra, que la unción pudrirá el yugo. Y tu palabra que dice que, Padre, que tu reino no consiste en palabras sino en poder. Hoy declaramos en tu nombre, Padre, libertad por cada joven. Hoy declaro libertad sobre tu vida, libertad sobre tus pies, para que todo pecado que he intentado detener tu caminar sea quitado de tu vida. Todo dedo acusador, toda cadena de tus manos sea echado fuera. Yo declaro un nuevo tiempo para tu vida, para tu casa, y declaro en el nombre de Cristo Jesús que serán devueltos tus viñedos, como lo dice su palabra. Hoy declaro sobre tu vida que serán devueltos los viñedos, porque su palabra lo dice en Zacarías 3. Y después de todo aquello, declara el Señor Todopoderoso, todos ustedes vivirán en paz y prosperidad, y cada uno poseerá su propia casa, con jardín y viñedos. Dios viene confirmándote y devolviéndote y dando viñedos, dando frutos para tu vida, para tu casa. Pero hoy cierro con esto. Bendigo tu llamado, bendigo tu propósito, bendigo tus vestiduras. Limpio sus vestiduras, limpiamos esas vestiduras a través del Espíritu y declaramos un nuevo tiempo para tu casa, para tu vida y para tu familia. Y que cada paso que des sean pasos guiados bajo la presencia y la palabra de Dios. Que la próxima decisión importante que tomes no la tomes tú, sino que sea el Espíritu de Dios.
Y dos, cada vez que el enemigo quiera acusarte haciéndote sentir culpable, tú entiendas y saques esos versículos y esta prédica que hoy has aprendido, te levantes y echas fuera al acusador, resiste al diablo y sácalo de tu vida. Y tú quítate la piedrita del zapato, vuélvete a poner el zapato y continúa. Te levanto en fe, te fortalezco y declaro un nuevo tiempo para tu vida y para tu casa. En el nombre de Cristo Jesús, amén.